Agrupación Rosa y Verde de docentes de la provincia de La Pampa. ¿Por qué lo convocamos a Walter, que saludamos en este momento? Walter, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Walter. Bueno, sabemos que No hay pasaron problema. cosas, como dijo en algún momento Mauricio Macri, respecto al juicio por el supuesto fraude, lo ponemos en esos términos porque todavía la justicia no dictaminó qué pasó en las elecciones de 2022 en la UTELPA seccional Santa Rosa, y tuvieron que ir a la justicia y ahora están esperando que determinen unos 20 días qué va a pasar con esa elección. Pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas y ustedes continuaron con el reclamo. Contanos qué vinieron haciendo y sobre todo qué están esperando ahora que la justicia determine. Sí, es un proceso, si bien comenzó hace 2 años y medio, casi tres. La verdad que para lo que es los tiempos de la justicia ha sido bastante rápido, ¿verdad? Si bien no son los tiempos en que nosotros esperábamos, Claro. pero bueno, sabemos que los tiempos de la justicia y sobre todo la Corte Suprema no tiene años ni tiempo para definir, así que dentro de todo, bastante rápido, pero bueno, sabemos que los mandatos duran 4 años, entonces que se haya absorbido 2 años y medio, casi tres cortos en desventaja, pero bueno, expectantes y también agradecidos que dentro de todo se ha dado respuesta medianamente rápida a lo que normalmente, a lo que contrariamente sucede, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cuál es Porque el no paso que olvidemos que están desde, esperando? desde, desde, bien, ahora en realidad se pasó, pasaron desde la última audiencia, se solicitaron 3 días para que el oficialismo termine de presentar las pruebas que no había presentado. Y ahora en más está en el juez la decisión que va a tomar, como ella lo ha expuesto y nuestro abogado también lo ha comentado, antes de que comience la feria judicial habrá una resolución al respecto de lo que realmente sucedió. Bueno, lo interesante es que el oficialismo reconoce todas las irregularidades que se sucedieron, ¿verdad? Ujú. Estará en el juez en más definir si procedieron de forma correcta en el intercambio de urnas, en la interpretación de votos y demás. Pero bueno, la realidad es que nosotros nos vimos perjudicados en el proceso electoral y en el escrutinio definitivo que ellos elaboraron cuando ya las actas nos daban como ganadores. Bien. La justicia está investigando algo que ustedes están exigiendo y sobre todo manteniendo en el reclamo, que tiene que ver con la interpretación de los votos que se hicieron por aquella vez cuando había dos urnas, una para la elección nacional y una para la elección local, y desde la UTELPA o desde la conducción de la UTELPA interpretaban que cuando querían votar a uno también querían votar a otro, y eso es lo que ustedes reclaman como un perjuicio hacia su agrupación. En realidad son varias cosas, no solamente eso, sino que también la no concordancia en las actas respecto a las urnas, ¿viste? Es un detalle no menor porque las urnas de nación nosotros no las fiscalizábamos, entonces Claro. esas urnas, si bien hay unas actas, que es importante eso que figuraban la cantidad de votantes, después cuando se hace el recuento definitivo, esas actas nosotros no teníamos forma de validarlas porque no correspondía fiscalizarlas ni las urnas tampoco. Entonces son un montón de irregularidades con las que se presentaron y que nosotros reclamamos, ¿no es cierto? Bien. Porque tiene que haber correlación directa en todas las urnas, sobre todo en el caso de las que provinciales que nosotros fiscalizamos y a las que teníamos acceso. A las de Bien. nación nunca tuvimos acceso nosotros, solamente se encargaban ellos. Claro, está No es bien. un dato menor. Sí, que es la elección para CETERA, para cargos Exactamente. directamente en CETERA. Y que nunca había sucedido que hubiera una elección simultánea, tampoco. Claro, el mismo día se hizo todo, locales y nacionales. Exactamente, Eh, exactamente, bien, exactamente. Gabino, ¿ustedes esperan que la justicia determine a su favor y por qué creen eso? Nosotros, como toda parte demandante, obviamente que esperamos que falle a nuestro favor, pero bueno, es el juez el que decide y será él el encargado de validar las pruebas que nosotros presentamos. Y obviamente que fallamos, esperamos que, como desde el primer momento, que fallen a nuestro favor.
por una cuestión lógica. Nosotros desde el voto directo de afiliados fuimos claramente los ganadores. En este caso yo quedo como secretario general, ¿verdad? Sí. Y a su vez, porque así consta en actas, en las actas del escrutinio inicial, que fue avalada por todos los fiscales del oficialismo y nuestro, consta en acta que fuimos los ganadores. La serie de irregularidades que se cometieron posteriormente, nosotros no teníamos la posibilidad de cometer irregularidades, porque nosotros no somos la Junta Electoral ni somos el oficialismo. Nosotros lo único que fuimos testigos y avalamos fue el escrutinio y firmamos en las actas que nos correspondía fiscalizar. Y corroboramos y dimos todas las indicaciones de cómo se deberían realizar el proceso de votación, las urnas estaban bien señalizadas, todo. O sea, que básicamente nosotros nos acotamos a nuestra función, que fue que el escrutinio y el acto eleccionario se realice con total normalidad y lo fiscalizamos de tal manera. Tal es así que consta en las actas, de común acuerdo, como te decía hoy, tanto de los fiscales de la Celeste Violeta, del oficialismo, como de nosotros. Entonces no hubo irregularidades por parte nuestra. Bien. Distinto fue lo que pasó posteriormente, cuando no se validaron esas actas elaboradas por docentes, que todos ya tenían experiencia en escrutinios, y sobre todo con el tema de las urnas de nación. Claro. Nosotros, como ya te lo recalcaba hoy, no teníamos acceso a eso. Totalmente. En el caso de que determine, según lo que determine la justicia, ¿ustedes tienen que asumir la seccional Santa Rosa o se tiene que abrir un nuevo periodo de elecciones? No sabemos, sinceramente, se pueden dar cualquiera de las dos situaciones, pero no sabemos qué va a dictaminar el juez. Entonces tenemos que ser muy cautos en esas cuestiones. Es el juez el que decidirá, ¿viste? Más cuando suceda esto, cuando dicte la sentencia definitiva. Bien. Que también, según lo que nos ha explicado el abogado, el oficialismo, nosotros podemos recurrir nuevamente y continuar el proceso judicial por otra vía. Pero bueno, nada, sería seguir embarrando. Si el oficialismo así lo decidiera, seguir embarrando un poco más la cancha sin necesidad. Pero veremos qué sucede, ¿viste? Bien. ¿Y a ustedes digamos, qué les caería mejor? ¿Que determinen que fue nula la elección y llamen a una nueva o que directamente puedan asumir como conducción de la seccional Santa Rosa? Pregunto esto, Gabino, porque ustedes insisten en que la elección la ganaron. Sí, tal cual, según consta en acta, nosotros la ganamos a las elecciones, ¿viste? No, a ver, lo correcto sería que, la realidad es que lo correcto hubiera sido que ellos hubieran reconocido la derrota en su momento y que hubiéramos administrado y ser parte de Sistema Santa Rosa nosotros desde el primer momento. Ahora bien, el juez va a decidir si se declara nula la elección por el tema de las irregularidades o sucede lo contrario, ¿viste? Ahora bien, quienes tienen la facultad o la posibilidad, para decirlo de una mejor manera, de generar irregularidades en un proceso electoral son quienes manejan el proceso electoral, que es justamente la Junta Electoral de la UTELPA en conjunto con el oficialismo. Nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros no participamos de la elección de la Junta Electoral, de los 3 miembros de la Junta Electoral, entonces no tenemos posibilidades y a su vez no somos parte directa de gestión de la UTELPA. No sé si me explico. En la audiencia judicial, ustedes por supuesto que se presentaron, ¿y se presentó alguien del oficialismo o solamente mandaron a un abogado? Fueron parte y a dar testimonio todos los integrantes de la Junta Electoral. Todos los integrantes, bien, perfecto. Sí. Y te pregunto por otra cuestión que es, no sé si tenés la respuesta ahora, pero sí sucede que hay agrupaciones que se juntan para una elección y después hay que ver qué pasa con ese grupo, cómo está la agrupación, si hoy la Rosa Verde debería asumir la conducción. ¿Están en las mismas condiciones de unión y de ideas y de posibilidades de asumir como en aquel 2022? ¿O qué ha pasado con la organización en todo este tiempo? La realidad es que nosotros el conjunto, el base, la estructura de la agrupación la seguimos manteniendo, Bien. ¿viste?
Obviamente en este proceso hay personas que por una cuestión económica, ajena a nosotros y entendible, se han desafiliado del UTELPA, porque ustedes saben que se les descuenta un monto importante de los salarios y sabemos que Sí, todos sí, están como cualquier gremio que atravesando, todos descuenta a los los docentes, trabajadores. como cualquier gremio, Claro. pero la estructura básica o la columna vertebral, por darlo a entender de una mejor manera, de la agrupación sigue estando. Así que en esas cuestiones no habría ningún tipo de inconveniente. Sí, en las cuestiones, si se convocara una nueva elección, dependiendo de los tiempos, obviamente que habría que reestructurar y reorganizar, porque las listas por estatuto, viste, caducan al momento que finaliza la elección. Claro, por eso justamente Entonces también todo se preguntaba tiene eso. que revolver, pero por una cuestión estatutaria solamente, ¿viste? Entonces habría que reorganizarse nuevamente en cuanto a la solicitud de avales, de los afiliados y demás, que es un trabajo bastante importante. Pero bueno, eso es adelantarnos mucho, ¿viste? Bien, bien. Y en el caso de volver a una elección, ¿con qué irían? ¿Con qué idea irían después que les pasó lo que les pasó? No, nosotros o la idea es garantizar que el proceso, el escrutinio, sea con total transparencia, como sucedió la otra vez, al menos inicialmente. Bien, Y nada, eso de los encargados de que se genere eso, como te decía hoy, es justamente el oficialismo, bien, la bien, Junta Electoral. bien. Porque nosotros Esto, ya en este proceso ya solicitamos todos veedores y demás, y ellos nos lo proporcionaron. Entonces, bien, viste, bien. nosotros más que solicitar esas cuestiones no podemos hacer si ellos después no lo avalan y lo garantizan. Claro. Ahora la causa la tiene la justicia provincial a través del juzgado laboral. ¿Hay un tiempo para que determine? ¿Ustedes manejan algún tiempo para que tome una decisión la justicia? El juez manifestó que iba a ser antes de que inicie La feria, el receso invernal, claro. la feria, exactamente. O sea que Sí, sí, en así que estos sería próximos días, digamos. en estos próximos días, sí, sí, seguramente. Es Bien, lo que nos manifestó él, que la idea de él era eso, ¿viste? bien, perfecto. Así que Gabino, estaremos atentos te sí. pregunto por otro tema que tiene que ver con los trabajadores y las Mm, trabajadoras de la mm, docencia. Se está hablando por ujú, estos tiempos, por estos días, mm, la conflictividad en las aulas, y es un tema que no ujú. solamente la UTELPA, sino que también docentes no afiliados a los gremios lo están percibiendo, lo están algunos sufriendo, otros lo están también comentando para que alguien escuche. El propio Ministerio de Educación ha intervenido en algunas cuestiones. Y ustedes como docentes, o desde la agrupación, ¿qué posición tienen respecto a todo lo que está pasando? Y sobre todo, con el accionar del Ministerio de Educación respecto a esto puntualmente. Eh, eh, la realidad es que si vamos a los hechos y antecedentes anteriores, de años anteriores, el tema de la violencia instalada en las aulas es recurrente. Ahora bien, lo que hay que mirar es cómo la UTELPA se manifestó en años anteriores ante casos similares, que hubo ausencia prácticamente total, y el Ministerio de Educación como lo hizo en años anteriores. Nosotros los docentes, si vos vas a los hechos históricos, e incluso antecedentes del año anterior, del año pasado, fuimos ignorados completamente por la UTELPA y por el Ministerio de Educación. Si no recordás, o si haces un poquito de memoria, el año pasado hubieron un montón de marchas de docentes autoconvocados en las que se manifestaban y expresaban estas cuestiones y fueron totalmente silenciadas e ignoradas Ya lo estaban por el adelantando gobierno y por la ustedes. UTELPA. Sí, sí, porque es una cuestión que se presenta desde hace mucho tiempo. Eh, lo novedoso de esto es que en este caso la UTELPA acompañó, al igual que acompañó en el reclamo de los docentes de jornada completa, que comenzamos a manifestar el año pasado nosotros y que fuimos desamparados por el gremio y que no nos tuvimos una protección legal el año pasado y todos fuimos sancionados cuando hicimos un paro y no nos avaló UTELPA Ujú. presentando todos los reclamos que comenzó a presentar este año Intelpa para esa situación, pero bueno, es raro ¿por qué es raro? Porque un año no y al otro año por lo sí, ¿viste? Entonces son esas cuestiones en las que mantienen un doble discurso según el panorama que ellos van teniendo y sobre todo, nada, justamente guarda estrecha relación con que estábamos se había comenzado a definir el proceso judicial también. Ujú. Es muy importante este detalle porque el año pasado no nos acompañaron en el reclamo que nosotros hicimos.
porque yo era, por ejemplo, era titular en jornada completa y nos vimos totalmente desamparados cuando comenzamos a reclamar por el tema salarial, que nosotros hace años que tenemos prácticamente congelado el sueldo y se les asignó el mínimo garantido solamente a los docentes de escuela común y aquellos que tenían una mínima carga horaria, en las que nos igualaron el sueldo, básicamente, para que te des una idea, con los de jornada completa, que trabajábamos frente a alumnos prácticamente el doble de tiempo. Claro, ¿Viste? bien. Obviamente que está genial que los docentes ganen más, pero también que tenga relación directa con los que trabajamos más. Nosotros nos vimos seriamente perjudicados el año pasado y posteriormente el gobierno provincial, a través del ministerio, nos sancionó a todos los que hicimos paro. En tu caso puntual, Gabino, cuando sucede una situación de violencia en las aulas o en la escuela, o muchas veces se generan afuera y se traen adentro de la escuela estas situaciones, o se dan adentro de la escuela y se terminan en la vereda. ¿Cuál es tu postura y sobre todo cuál es tu accionar ante esta situación, tratándose siempre de adolescentes que van a un colegio, que tienen sus historias, que tienen sus problemas, sus necesidades, y la escuela es un poco también una caja de resonancia de lo que le pasa a la sociedad? En el caso puntual, vos como docente, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer ante estas situaciones? La verdad que principalmente generar el vínculo con los estudiantes es una gran herramienta, que los estudiantes puedan comunicarte a vos qué les está pasando. Entonces, de esa manera uno puede afrontar y estar previniendo un montón de situaciones que se pueden presentar posteriormente. Esa es una gran herramienta que tenemos nosotros, una forma de anticiparnos a lo que puede llegar a suceder. No sé si soy claro en esa cuestión. Sí, sí. Y obviamente, Anticiparse. una vez que se anticiparse, y esto lo generas con el vínculo, con que los alumnos te reconozcan a vos como autoridad y a su vez como una persona que los puede ayudar. Y estar atento a cualquier situación que pueda generarse disruptiva, que se genere en los espacios escolares. Obviamente, como bien lo decís vos, si se sucede antes del ingreso a la escuela o posterior al ingreso a la escuela, muchas veces nosotros nos enteramos ya cuando está sucedido el hecho, tristemente, pero no tenemos otras herramientas nosotros por los tiempos que manejábamos y demás. No sé si soy claro en esas cuestiones. Pero si nosotros, por ejemplo, en el caso mío, nosotros cuando nos enteramos si que es algo previo o algo o que puede llegar a suceder algo posterior, nosotros nos comunicamos automáticamente con las familias, en particular yo, me comunico automáticamente con las familias, manifestándole al equipo de dirección esto y demás. Por suerte no se presentaba un hecho como los que, a mí en lo particular, como lo que se le presentaron y que son de público conocimiento hace un par de semanas, ¿viste? Pero bueno, es sensible también la reacción de la gente y de la comunidad educativa, ¿viste? Pero bien, lamentablemente la escuela, como bien lo decís vos, es un reflejo de lo que sucede en la sociedad o se trasladan a la escuela o en los tiempos previos o posteriores en cercanías este tipo de conflictos. Pero acá el que nos tiene que brindar y garantizar las herramientas, sobre todo porque son adolescentes o infancias en algunos casos, es el Ministerio de Educación. Bien. Actuar de forma rápida y dar respuesta a esas cuestiones. Bien. Gabino del Río, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Walter Gabino del Río, parte de la agrupación Rosa y Verde. Están esperando una sentencia de la justicia laboral respecto al supuesto fraude que hubo en las elecciones del 2022, allí cuando se elegían autoridades para ocupar la seccional Santa Rosa de Utelpa. No saben si se va a despedir directamente la justicia para acceder a ese cargo o van a llamar a nuevas elecciones. Posiblemente esto se determine en los próximos días, antes del receso invernal.